Hemos visto en la forma en la cual pastores, iglesias se han dividido por causa de este tema, este punto teológico. Y la intención es buscar unidad y cooperación, porque hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Y quisiera pasar este tiempo juntos en sí, mirando el tema o contestando la pregunta a través de estas tres expresiones, ¿no? Y la primera es que hay mucho de qué celebrar, hay mucho que debemos celebrar. A la misma vez hay áreas que debemos clarificar y tenemos una oportunidad y responsabilidad de cooperar. Como buen predicador, 3 palabras con la letra C y 3 puntos. El celebrar, el clarificar y el cooperar. Comencemos entonces con la idea que hay mucho de qué celebrar. Y primeramente yo quisiera decir que lo primero que quisiera recordarles que es motivo de celebrar es que la Biblia sigue siendo nuestra autoridad final con todos los bautistas. Amén, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos visto, toda la forma en la cual el enemigo ha tratado de destruir la iglesia, nunca va a prevalecer, porque el Señor mantendrá, preservará a su iglesia. Es nuestra autoridad final desde el principio. Podemos recordar hasta el siglo XVI en la Reforma, donde afirmaban que solamente la palabra de Dios, entre los reformados, entre los anabautistas, entre los separatistas de Inglaterra, entre los que llegaron a Estados Unidos, los peregrinos, las primeras iglesias bautistas, hasta aún acá en Estados Unidos, que hasta en los años 1970 y tantos llega la resurgencia conservadora, donde por ahí perdemos la palabra del Señor, pero la recapturamos y establecimos la inerrancia de la palabra. Los bautistas pertenecemos aferrados a la Biblia y entendemos que la Biblia es nuestra autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Eso es algo que podemos celebrar. Y también podemos celebrar el compromiso con las misiones. Todavía nosotros, los bautistas, estamos enfocados en llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Y si podemos hablar simplemente de nuestra convención, los diferentes brazos de misiones, ¿no? El IMB, el International Mission Board, que Rick mencionó, que fue misionero del IMB. ¿Cuántos miles? 4,000 y tantos misioneros del IMB por todo el mundo regado, predicando el Evangelio, trayendo la luz del Evangelio entre las tinieblas. Eso es algo que debemos celebrar y participar de la conferencia que viene con el IMB. También el North American Mission Board, que es los esfuerzos aquí en Norteamérica, en lo cual estamos plantando obras nuevas por todo Norteamérica. Eso es algo precioso, eso es algo que podemos celebrar. Y aún los seminarios, hermanos, los seminarios, porque no hemos abandonado la Biblia, los 6 seminarios de los bautistas del sur sigue siendo hoy en día los mejores seminarios, los más conservadores, los que más están aferrados a la palabra en un mundo ahora en el cual tantos seminarios están abandonando la palabra y yéndose en caminos liberales. Podemos celebrar lo que Dios ha hecho entre los bautistas, de los cuales nosotros participamos y somos parte. Pero también podemos celebrar la herencia bautista que tenemos. Muchos de ustedes son hijos de pastores, muchos son cubanos o de otros países, tienen una historia, una herencia preciosa de la obra bautista en sus países. Yo tengo la mía. Yo soy hijo de cubano, nacido en Estados Unidos, nunca había ido a Cuba hasta el año 2013. Y me parece que fue en el 2015 que pude ir de donde es mi familia, Moisés,
grandes, Abella, que en Nibujón, en el pueblecito de Nibujón, en Baracoa, allí yo pude llegar y ver la iglesia que se plantó. Había ya sido 100 años, celebrando ese año su centenario, y tuve la oportunidad de predicar allí ese domingo en la mañana. Y para mí fue algo tan increíble decir, aquí vienen mis raíces. Y me empezaron a hablar, porque la convención oriental, allí los pastores Abellas fueron muchos: Augusto Abella, Francisco Abella, Ángel Abella, la primera de Santiago, la primera de Holguín. A lo mejor ustedes conocen más a gente que yo, pero me recuerdo llegar allí y decir, wow, qué historia tan preciosa bautista de la cual yo pertenezco. Y llegué a Estados Unidos, estaba de pastor asociado en la primera de Coral Park, y la cantidad de personas ancianas me decían, tú eres Abella, tu tío abuelo Augusto me bautizó en el año 1930, y así tantas personas, y yo mirando aquello, toda esa observación y decir, hay un legado bautista en mi familia, y ni hemos hablado de calvinismo. Es simplemente la realidad de lo que el Señor ha hecho, la bendición que podemos celebrar de lo que el Señor ha hecho entre los bautistas, y todo lo que ha sucedido muy cercano a nosotros, porque muchos de nosotros tenemos una herencia bautista muy profunda. Otros metodistas acabados de llegar están iniciando en esa jornada, pero provocó en mí empezar a buscar más y más y más, y aprendí que un tal Juan McCarthy, inglés, fue un misionero en Cuba, que fue el que llevó el evangelio a Baracoa, el que llevó el evangelio a Nibujón, el que plantó la iglesia bautista de Nibujón en la casa de mi bisabuelo. Y pude encontrar en Amazon 2 libros de él en inglés: Poetry on Horseback, poesías a caballo. Las poesías que él escribía a caballo durante todos esos años pasando por Cuba y otros países. Y leí un escrito de él, del Home Mission Board, un update, y dijo, entro a Baracoa y no hay ningún cristiano casi. Comienzo a predicar el evangelio. Llegué el primer año, prediqué el evangelio, se convirtieron algunos. Regresé otra vez y se convirtieron más. Y la iglesia católica no tenían allí curas ni nadie, solamente los diáconos. Se empezaron a preocupar y empezaron a mandar a misioneros, porque cada año los católicos bautizaban a menos niños y casaban a menos personas. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista estaba estableciéndose y agarrando aquello. Y dice él, y me encontré en una guerra, una pelea de mano a mano con los sacerdotes católicos por las almas de estos cubanos. Me hizo hasta recordar ese escrito. Hay tanto que podemos celebrar, hermanos. Yo reconozco, siendo relativamente joven, aunque soy abuelo ya, que estoy parado sobre los hombros de otros hombres de fe bautista. Y eso es algo que hoy necesitamos celebrar. Tenemos la Biblia. La autoridad de Dios a través de su palabra es algo que todavía guardamos. Todavía tenemos el corazón misionero para llevar el evangelio en Norteamérica y el resto del mundo. Y tenemos una herencia bautista preciosa. Pudiera hablar mucho más de todo lo que pudiéramos celebrar, pero vamos a continuar. Y si repartiría el micrófono, ustedes tuvieran mucho que decir también de nuestra herencia bautista. Bueno, mucho de qué celebrar. Hay cosas también para clarificar.